Buenas tardes y bienvenidos a Las Cosas Como Son. Teníamos ya varios temas judiciales con repercusión política, pero se han añadido algunos durante los últimos días. Por una parte, la solicitud de prisión preliminar de 36 meses que la Fiscalía ha hecho para el señor Vladimir Cerrón, líder y fundador del Partido Perú Libre. Y también hemos tomado conocimiento de la apertura de una investigación fiscal sobre la actual ministra de Cultura, Betsy Chávez, que antes estuvo en trabajo, por aprovechamiento del cargo que se le ha hecho por las contrataciones a personas vinculadas personalmente con ella. Para comprender estos dos casos y ver qué cosa añaden a la ya situación jurídica complicada de varias personas vinculadas al Ejecutivo, hemos invitado al abogado penalista Jefferson Moreno. Señor Moreno, muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación. Háblenos primero, por favor, sobre el caso de Vladimir Cerrón. Sí. Porque él ha sido condenado ya una vez a 4 años, que no está purgando en prisión, sino con restricciones en virtud de una apelación que era formulada. Él ha sido condenado ya una vez por casos de corrupción en el desempeño de su función como gobernador regional de Junín. Esta nueva solicitud de prisión preliminar, esta vez, ¿a qué responde y qué diferencia tiene con los casos que le he enfrentado antes? A ver, la Fiscalía dice que, y ha sostenido hoy día, ha terminado por lo menos todo el marco general de la imputación. Ya Antes, perdón, de que se levante la sesión, ha sido postergada hasta el próximo miércoles, se podría en 3 sesiones. Lunes, es un caso tan grave que necesita de diferentes momentos. Entonces el fiscal ha hecho su primera exposición, luego va a venir su exposición del delito de crimen organizado, luego lavado de activos y luego el viernes la defensa va a poder responder todos los argumentos de ese punto. Y va a faltar más todavía, porque recuerden que son 3 presupuestos. Primero la vinculación, que son los graves y fundados, está que la pena sea superior a los 4 años y luego viene el peligro procesal. Entonces va a faltar todavía. De acuerdo, o sea, ¿cree usted que no va a tomar una decisión el juez el día viernes? No, falta todavía discusión. ¿Será la semana próxima? Sí, claro, todavía resta. Además es un caso muy complejo por lo que ha anunciado el fiscal. ¿Qué dice? A ver. Que hay una organización criminal enquistada en un partido político que empezó a nivel regional, que ese era el movimiento inicial, y que luego quiso escalar y escaló a escala nacional y que cambió de un movimiento regional a un partido político Perú Libre. Esta organización criminal se dedica a colocar funcionarios en determinadas áreas del gobierno regional, que es el primer ámbito público en el que ingresaron. De estas designaciones se recibía dinero, simulados más o menos como tu colaboración para el partido, pero eran una especie de coacción al funcionario público que le decían, si tú quieres trabajar acá, te van a pagar 5.000 soles, 3.000 son para ti, 2.000 son para el partido. Eso es lo que dice la Fiscalía. El partido que soy yo. El partido, efectivamente, que lideraba el señor Cerrón. Porque parte de eso se usó directamente para pagar una caución. Ahí va el tema, ¿no? Pero además de la designación de funcionarios, la venta de licencias de conducir. Venta, digo, porque no eran procesos regulares, sino era cuánto quieres el brevete, te lo vendo a 40 soles, te lo vendo a 100 soles, te lo vendo a 500 soles. Todo ese dinero también ingresaba a la organización criminal. ¿Qué es lo que se hacía? ¿Y eso era contra ciudadanos particulares que llegaban? Que no se les pedía ninguna contribución política. Eso era directamente, si quieres tu brevete, págame a mí. Ahórrate el examen, ahórrate la evaluación, dame 200 soles y mañana tienes tu brevete. Entonces, ese dinero, todo ingresaba a un solo fondo, el fondo de la organización criminal. ¿Para qué se ha utilizado ese fondo? Primero, para las campañas políticas de él, que ha llevado al actual presidente de la República, Pedro Castillo, al poder, primero. Y segundo, se ha utilizado para fines personales del líder de la organización, que es el señor Vladimir Cerrón. Esos fines personales, según ha adelantado la Fiscalía, van desde adquisición de bienes a transferencia a familiares, incluyendo a su señora madre, pero además pago de abogados y pago de reparación civil de la condena que ya tiene. ¿Qué ha presentado? Ha adelantado el fiscal comunicaciones, mensajes, por ejemplo, del señor Bellido, en la que hacen coordinaciones y dicen, ya hablé con Cerrón, necesitamos una reunión porque hay que pagar la reparación civil, entonces hay que ver de dónde sale. O sale de dirección de gestión, sale de comunicaciones y empiezan a coordinar. Entonces, ahí hay varios problemas, ¿no? Dice Fiscalía. Ese es un acto de organización criminal porque hay toda una estructura. Ahí está el líder en el mando alto,
están los mandos medios, el señor Bellido, el hermano del señor Cerrón. Valdemar. Luego están ya los operadores en concreto, los funcionarios en el gobierno regional, que finalmente son los que van y le dicen o ejecutan, son los jefes, los gerentes, los directores de diferentes áreas. Y luego inclusive ha incorporado Fiscalía a la mamá del señor Cerrón, que es la testaferro, ¿no? 2 delitos cometes, crimen organizado y cometes delito de lavado de activos. Porque todo ese dinero ha simulado que se han realizado aportes a una campaña que en realidad no eran aportes voluntarios, porque dice el fiscal, cuando uno aporta una campaña, el partido te da un recibo. Te dice, aporté 1.000 soles. Ya en este caso no hay aportes. Cuando uno aporta una campaña, además debe declararlo como tal ante el Jurado Nacional, ante la OMPE. Esas declaraciones tampoco están. Además, dice el fiscal, hay un problema con el patrimonio del señor Cerrón. Tiene 2 pericias de parte, se ha mandado a hacer, dice la Fiscalía. Pero ninguna ha logrado justificar los ingresos y los bienes que el señor tiene. Entonces yo, fiscal, tengo una pericia Él oficial. ha mandado a hacer pericias. 2 pericias. ¿Y estas pericias qué es lo que han mostrado? No han Porque logrado hay un justificar, desbalance patrimonial. No han logrado justificar. Pero entonces, ¿por qué presenta pericias que él sabe que no le van a servir? No, probablemente, falta el desarrollo de la Fiscalía, pero probablemente ha presentado sus pericias y Fiscalía lo que ha dicho es, yo he contestado esas pericias oficiales porque yo tengo un perito oficial del Ministerio Público que ha analizado lo que dicen sus peritos y que no tiene sustento. O sea, pese a que existen 2 pericias, igual yo puedo probar, ha dicho el fiscal, lo puedo acreditar a este nivel, Entonces, que hay un desbalance. según lo que nos dice usted, de acuerdo a lo que el fiscal ha explicado hoy, los elementos probatorios parecen bastante Parece claro. contundentes. Es un dato más para cerrar Sí. con broche de oro. Sí. Hay una persona De oro es mucho decir, que dice no haber depositado en un inicio dinero a la cuenta directa y personal del señor Cerrón. Luego, cuando levantan el secreto bancario, descubren que efectivamente ya él figuraba realizando depósitos. Pero luego llaman a declarar a su amigo de la infancia, que también figuraba depositando dinero al señor Cerrón, y le preguntan, ¿tú por qué has depositado dinero al señor Cerrón? Y él declara y dice, es que mi mejor amigo, que es la persona que encontraron en el allanamiento al local de Perú Libre, él me pidió que yo haga los depósitos. Entonces Fiscalía dice, yo tengo un caso armado y sólido de que todos estos depósitos no eran una cuestión pues, de trabajo, de aportes a campañas, sino una cuestión de actos de lavado de activos. Ahora, ¿hay colaboradores eficaces en esta causa? Ha hecho referencia el fiscal como a 2, 3 colaboradores eficaces hasta ahora. Ojo, solo he explicado el marco general. Sí. Falta todavía el desarrollo del crimen organizado elemento por elemento. No sabemos quiénes son naturalmente los colaboradores eficaces, no se dice si uno lo sabe y si no lo han dicho ellos mismos. No deberíamos, Ya, efectivamente. y así respetaremos. Pero en todo caso está claro que hay una fuente interna que ha Sí, dado claro. detalles de cómo se han hecho las cosas. Sí, han hecho Entonces, referencia a 2, 3 desde el punto de vista de colaboradores. los elementos de convicción, a usted la causa le parece redonda. Faltan 2 criterios, la prognosis de pena y la obstrucción a la justicia. Eso Ojo, lo veremos en las audiencias ojo. siguientes. Se ha hecho, yo postulo un hecho y digo, así ha sido. Yo lo digo, yo lo postulo. Ahora me faltan los elementos con los que acredito que así ha sido. Entonces lo que al fiscal le toca en la siguiente sesión es los elementos con los que así ha sido. ¿Por qué Hoy se adelantado cortó un la poquito. sesión de hoy al cabo de 2 horas? A veces las sesiones 4 o 6 El señor horas. juez dijo que tenía otras causas con detenidos y que debían suspender ahí, por eso es que pidió precisiones al fiscal de Tiene tiempo. una cierta reputación de benignidad este juez, ¿no? No sé si como abogado usted se puede permitir hacer comentarios, es pero una lo que cuestión corre en los corrillos es que no brilla por su severidad en la toma de decisiones. En realidad lo que han demostrado audiencias al corre-corre y de larga duración es que el juez no logra recepcionar muy bien la información. Entonces a veces diría, es mucho mejor inclusive hacerlo por partes, para que el juez recepcione muy bien. Hoy, por ejemplo, el juez pedía precisiones y le decía, doctor, ¿ya terminó la primera parte de los hechos? Sí, ya terminé. Entonces el juez está atento por el tiempo. Si lo tienen sentado 6 horas, es mucho más difícil que tenga pues todas las precisiones. Bueno, ¿qué cosa es lo que se puede prever como prognosis de pena? Ahí el tema es clarísimo. El delito tiene que tener una pena, para el caso en concreto, superior a los 4 años. Si tú imputas crimen organizado y imputas lavado de activos... Es de lejos estamos más, de pero lejos, bastante más ya. De lejos. Y respecto de obstrucción a la justicia, ¿qué argumentos se pueden...? Ahí viene el meollo del asunto, porque tú puedes tener todos los elementos del mundo, entonces llévalo a juicio, pues condénalo. Claro. Aquí el tema es qué tan peligrosa es la persona para el proceso. O se va a fugar o va a obstaculizar. Y de eso todavía no se ha adelantado nada.
Normalmente hay criterios básicos que desarrollan los fiscales. Por ejemplo, la pertenencia a una organización criminal es un criterio básico. El ejercicio del poder o la vinculación con el poder es un elemento de peligro procesal. La gravedad de la pena es una pena tan grave que hace que la persona tema y desaparezca. Pues, como otros en su entorno, ¿no? Claro. Aunque han capturado a algunos prófugos, me parece, ¿no? Y que, el tal Pinturita, claro, efectivamente. ¿No? Por ejemplo, que en un primer momento tuvo una fuga y que luego fue capturado por la policía, ¿no? Capturado en el mismo Junín, creo que además estaba en su casa de una manera sospechosa. Entonces nos ha aclarado la situación del señor Vladimir Cerrón, sosteniendo que usted cree que habrán 2 sesiones esta semana y que el juez dictará su decisión solo la semana próxima, no mucho más allá que eso. Depende del debate. Hay audiencias que han durado 2 meses, 3 meses, pero acá ¿qué pasa? Sigue el fiscal con el desarrollo de sus elementos. Terminan la semana el viernes con la posición de la defensa sobre el primer presupuesto. Quiere decir que la próxima semana les falta el debate, el segundo presupuesto, que puede no demore mucho, y un debate también sobre el peligro procesal. Luego tiene que venir el tiempo en el que el juez procese la información. Y normalmente, por ejemplo, pasó en el caso de los asesores, pasó en el caso de Jennifer Paredes, el juez se toma 2, 3 días para procesar tanta información y luego cita a emitir su decisión, ¿no? De acuerdo. Hablemos entonces sobre el otro caso, que es el caso de la ministra Betsy Chávez. ¿Qué se le reprocha? ¿Por qué le ha abierto investigación la Fiscalía? Hay un problema de designaciones, que inclusive no es el primer caso, sino que ya viene con otros congresistas también de noticias anteriores. El Estado busca siempre al mejor de los postulantes, al mejor de los funcionarios, al mejor de los profesionales, lo necesitamos en el Estado, esa debe ser la regla. Y para eso tú estableces una serie de requisitos. La ley establece requisitos para que una persona acceda a un cargo público, normalmente. En algunos casos, cuando los cargos son altamente técnicos, te ponen los requisitos técnicos. Pues tú necesitas un abogado con maestría, especializado en gestión pública, etcétera, etcétera. Entonces tú le pones los requisitos. Pero hay un ámbito de discreción en el que hay funcionarios y servidores que pueden ser designados por confianza. O sea, yo ejerzo el poder por voto popular y tengo un ámbito de discreción para ese grupo de personas. Normalmente ese grupo de personas no tienen una alta exigencia de requisitos tan técnicos como otros. Cuando tú realizas una designación y esta persona no cumple los requisitos, hay un primer problema. Hay un nombramiento indebido en el cargo, que es un primer delito. Nombramiento indebido. Ese es el nombre del delito. Efectivamente. Y la persona que acepte el cargo también comete delito. Porque sabiendo que no cumplen los requisitos lo aceptas. Entonces hay una aceptación indebida del cargo, segundo delito. ¿No es un delito contra la administración pública? Sí, claro. Sí es. Sí, claro. Pero su nombre no es delito contra la administración pública, sino dentro del título de delitos contra la administración está el nombramiento y la aceptación eso ilegal. Parece que ha abundado en los últimos meses, ¿no? Eso es algo que hay que revisar a partir de los requisitos que te exige la ley. Ya, entonces vayamos al caso concreto de lo que se le reprocha o se le quiere investigar a Betsy Chávez. Entonces, ¿ahí cuál es el problema? Que se han designado personas, primero que no cumplirían los requisitos, que serían de su confianza. Entonces, y que además estas designaciones supuestamente se harían a cambio de lo que está pasando con Cerrón, lo que está pasando en otros casos por un tema de favoritismo, etc. Entonces, ahí... Pero Cerrón ha sido nombramientos por dinero, para recibir él y su partido dinero del salario que iban a recibir las personas contratadas. Y eso no es el caso acá, ¿no? Es que tú designas, y eso es lo que va a investigar Fiscalía, tú designas a alguien que no cumple el requisito. Primer problema. Segundo problema, que es lo que hay que investigar, lo designas y le haces un descuento. Tenemos condenas, por ejemplo, lo del congresista Urtecho. Tú designas y le haces un descuento y le dices, de los 5 que paga el Estado, 3 patitos para mí. ¿No? Entonces, ahí es algo que Fiscalía va a indagar, ¿no? Sobre esas designaciones irregulares. Pero en el caso de Betsy Chávez, lo que quería entender que se le reprochaba es haber nombrado una personas que tienen vínculos personales con ella. Ahora, es que claro, ahí hay un problema de legalidad porque además la ley prohíbe que familiares directos de congresistas, por ejemplo, ejerzan cargo público o reciban remuneración del Estado. Sacaron un reportaje hace unas semanas de otros congresistas y ahora se ha vuelto a verificar. Entonces, si tú tienes conocimiento, eso es lo que hay que saber. ¿Quién es el que hace la designación? Porque si tú eres el congresista que hace la designación directa sabiendo que es un acto ilegal, entonces tienes el nombramiento ilegal. Y si el que recibe el cargo también sabe que no cumple los requisitos y acepta, entonces es un nombramiento, es una aceptación ilegal también.
pero hay que revisar si es ella la que designa o es otro funcionario encargado de la designación, ¿no? Eso es lo que finalmente Fiscalía va a ¿Se revisar. abre investigación que puede durar cuánto? Las diligencias preliminares pueden durar como máximo 120 días en casos simples. Si el caso se pone complejo, 8 meses. Piden 8 meses. Y no hay ninguna inmunidad para un ministro, ¿no? La Fiscalía puede tratarla como cualquier otro justiciable. En el caso de las diligencias preliminares, sí. Tú realizas tus diligencias preliminares y ya luego la Fiscalía de la Nación, por el estatus además, solicita al Congreso de la República la autorización para procesarla, ¿no? De acuerdo. Y una vez que el Congreso haya otorgado esa siguen la autorización, formalización de la investigación. ¿Qué es lo que no se puede hacer con el presidente? sí, Continúa. sí se puede hacer con el Aquí ministro, sí, no, pero no, tiene que autorizar el Congreso. El Congreso tiene que dar. ¿A través de qué procedimiento? ¿Subcomisión, comisión permanente, pleno? Igualito, tal Igualito. cual, tal O cual. sea, eso dura. Efectivamente. Dura sin tiempo. Y si es que la Fiscalía concluyera que efectivamente ha cometido actos como nombramientos indebidos, pasa a un proceso diferente y puede abrirse causa judicial. Formaliza la investigación Ya. preparatoria, efectivamente, y ahí No está obligada a interviene- renunciar como ministra. No, claro. No, puede seguir siendo ministra pese al procedimiento. Legalmente no. Ya, no está obligada, en fin. Como un tema de legitimidad, y eso es otra cosa, Ya. ¿no? ¿Cuánto podría tomar todo el proceso fiscal? 120 días en diligencias preliminares, si Ya. el caso es simple, parece ser que lo es. Porque tú verificas Sí. requisitos, ¿sí? ¿Quién es el que ha postulado? ¿Quién es el que ha sido designado? ¿Los cumplió o no cumplió? Perfecto, llamemos a quien lo designó. Si no fue ella, ¿quién fue? ¿Cuál fue el procedimiento específico de su designación? ¿Alguien lo entrevistó o no lo entrevistaron? ¿Hay alguna vinculación específica? Sí, no. Tienes un caso, parece ser simple. de acuerdo. Entonces, 120 días. Aprovechemos entonces que nos ha aclarado estos dos temas que son novedosos para ir al tema que no es novedoso, que es el del presidente Castillo él mismo. Hay 3 procedimientos parlamentarios en curso que son diferentes. Uno que tiene que ver con la recepción de una denuncia de la Fiscalía. Sí, la denuncia constitucional. De la Fiscalía por corrupción, básicamente. Nos va a decir Crimen organizado y corrupción sí. y crimen organizado. Luego hay el de traición a la patria, Traición a la que ha patria. sido aprobado el Aprobado informe en su comisión. en la subcomisión, falta que sea elevado a la permanente y de ahí al pleno. Y luego una moción de vacancia. Esos 3 procedimientos corren paralelos, no tienen nada que ver uno con el otro, Absolutamente. ni en qué momento se cruzan con un procedimiento judicial. En el caso de la denuncia constitucional, primero, ya se ha presentado la denuncia, falta todavía el informe en la subcomisión, pasaría a la subcomisión permanente. Hay un problema con el 117, así que la Fiscalía de la Nación lo que le ha hecho al Congreso es interpreta para inaplicar el 117. Si eso sucede, vuelve a la Fiscalía y la Fiscalía formaliza la investigación preparatoria. Si el Congreso autoriza el procesamiento, que es muy complicado, no creo que pase. Porque además, Por el artículo 117. Por el 117. Por- El Congreso pero tendría que inaplicarlo. Incluso el Congreso elevó consulta ante el Tribunal Y Constitucional. no han aceptado que el rechazó, pronunciamiento. sí. Y además tienes la resolución de un juez que ya dijo que puedes hacer preliminares, pero no puedes pasar a la siguiente etapa. Entonces el Congreso estaría... La siguiente en etapa contra. es acusación ya, No, es porque lo que investigación. prohíbe el artículo es acusar. Pero el juez ha hecho la interpretación. Yo sé que hay mucha discusión Sí. y todo, pero ya el juez dijo. ¿Qué cosa? Hay una resolución judicial que ha dicho. La investigación tiene 2 etapas. Una que es preliminar nada más, que es para ver si hay un caso, y hay otra que también es investigación, pero es formal. Le dicen investigación preparatoria formalizada. Entonces el juez ya dijo que la primera sí, la segunda no. Preliminares sí. ¿Por qué no? investigación ¿Por qué esa formalizada acusación no. ya? Porque lo que la Constitución Porque prohíbe ya es hay- acusar al jefe de Estado, El señor- no es someterlo a una investigación preparatoria. El juez lo que ha dicho es que cuando tú formalizas una investigación ya hay una imputación en concreto, ya se apertura un proceso penal. ¿Es una doctrina oficialmente. aceptada por Sí, todos? claro. Es una doctrina aceptada. En Preparatoria supone que ya hay en cuanto hay acusación. una imputación y en cuanto hay un proceso, sí. De acuerdo. ¿Verdad? O sea, Ahí usted hay ve un una bloqueo. dificultad ahí. Con la vacancia no pasa eso por el Poder Judicial. Es una cuestión es una de decisión votos, interna por política, cuestión de etcétera, votos. sí. El tema de la traición a la patria. de la denuncia fiscal dice que requiere una interpretación que vamos a ver Sí. cómo se hace y una vez que se haga podrá ser apelada, etcétera. Y luego hay el tema de la denuncia por traición a la patria, que es un delito. Sí, Es un efectivamente. delito. Bueno, y ahí se trata de un antejuicio político y un juicio también. Esa información Sí. será remitida a la fiscal de la Nación. La fiscal de la Nación revisará
si es que esto constituye o no delito, porque finalmente el Congreso puede hacer un juicio que es político, efectivamente, pero la Fiscalía de la Nación, como ya ha dejado bien y claro, no trabaja políticamente, sino en términos jurídicos. Entonces tiene que analizar si el tipo penal cuadra o no con los hechos. Y ahí vienen varios problemas. Los delitos tienen dos fases. Tiene una fase que es interna y una fase que es externa. Tú primero, se te viene la idea, deliberas si vas a cometer el delito y resuelves que lo vas a cometer. Esa interna, no la castigamos, no sancionamos nunca pensamientos. Nosotros sancionamos fase externa, desde el momento en que empiezas a realizar los actos preparatorios, en algunos casos. Te vas y te compras tu pasamontaña, te vas y te compras el arma, esas cositas ya en algunos casos las hemos tipificado y las sancionamos. Luego está cuando ya te apareces en la puerta del banco, cuando estás entrando, es la tentativa, esa también la sancionamos. Claro. Cuando ya sacas el arma y le dices el aplato a la vida, obviamente ya también la condenamos porque es el momento de la ejecución misma. Aquí, ¿cuál es el problema? Que el presidente, por una cuestión de ignorancia absolutamente clara, lo que ha hecho es expresar una idea. La pregunta es si ha ejecutado algún acto preparatorio o algún acto de tentativa. Y al parecer eso no hay. Ese es el problema. O sea, está clarísimo que no podía someter a referéndum, está clarísimo lo que dijo, está clara su intención, está clara su voluntad. Pero el problema, ¿cuál es? ¿Qué actos finalmente ejecutó? ¿Tuvo una reunión para conversar del tema? ¿Hay un proyecto de resolución suprema? ¿Hay algún contacto con algún ministro en el que le haya dicho ya iniciemos de una vez las conversaciones, manda una carta a Cancillería? Ese es el problema. Permíteme que le pregunte algo que viene de saberse, una resolución de la Fiscalía de Tacabamba sobre el supuesto plagio de la tesis del presidente Castillo y su cónyuge. La Fiscalía declarar que no procede formalizar y continuar con la investigación preparatoria por el presunto delito contra la fe pública en su modalidad de falsedad genérica previsto en el Código Penal en contra de José Pedro Castillo Terrones y Lilia Lucía Paredes Navarro en agravio de la Universidad Privada César Vallejo y otros. ¿Qué significa? Lo que está diciendo el fiscal es que no ha encontrado elementos para probar el hecho o que el hecho tal cual está postulado no es delito. De acuerdo. Y en este caso... Contra esa decisión, el agraviado puede interponer un recurso de elevación para que un fiscal superior revise la decisión. ¿El agraviado es quién acá? ¿La Universidad César Vallejo o el Estado peruano? Es un caso, habría que revisar el hecho, pero en principio puede ser hasta la propia universidad, ¿no? Sí, pero la universidad difícilmente querrá que se siga investigando. Si es el Estado, tenemos un procurador específico que designado que normalmente tiene una disposición de archivo e interpone una elevación. 5 días para que el fiscal... Tomamos nota entonces de que hay una decisión en primera instancia de la Fiscalía de Tacabamba. Hace falta saber si habrá apelación o no. Ha sido el abogado Jefferson Moreno, abogado penalista, que nos ha explicado sobre los temas que teníamos planeados, más uno que se ha presentado en el curso de nuestra conversación. Muchas gracias por su presencia acá y muy buenas noches. Encantado. Vamos a hacer una pausa y retomamos las cosas como son.